Les voy a contar sobre los mesías que ha habido después de Jesucristo o personajes que han hecho o tenido una aspiración similar a los distintos conceptos que se tiene de mesías. Primero, el Bar Kokhba. Este está bien interesante porque fue más o menos por estas fechas, el 135, 136, que aquí en Jerusalén salió este Bar Kokhba. Y es que hay un texto de la Biblia, no recuerdo exactamente dónde, pero dice que el Mesías vendría como una estrella, algo así, y él se llamaba Estrella. Pues Bar Kokhba significa hijo de la estrella. Entonces él salió y dijo: yo los voy a liberar de los romanos. Y entonces organizó una rebelión, pelearon, hicieron la guerra contra Roma y los expulsaron. Se liberaron del Imperio Romano. Y hasta uno de los rabinos más importantes, me parece que fue Shimon Bar Yochai, a quien le atribuyen falsamente la escritura del Zohar. Dicen que dijo algo así como que Bar Kokhba era el Mesías, que era. Y otro amigo suyo, también un rabino muy importante, pero eso sí no recuerdo quién era, le dijo: va a crecer pasto en tu quijada antes de que llegue el Mesías. Y luego llegó el Imperio Romano, los atacó y los masacró a todos. Luego salió Mani, ¿no? Él nació por aquí, por esta zona. Él, como estaba aquí en medio, y no sé si ya les he contado o no, de este lado pues del Imperio Romano, que sirvió mucho a la expansión del cristianismo, todos los que no estaban conformes con las doctrinas oficiales que se convirtieron después en la Iglesia Católica eran muy dados a irse al desierto, especialmente los que vivían en Egipto. También se iban al desierto para no pagar impuestos. Entonces era como de: ay, ya me pides impuestos, me pides que te dé el diezmo, que creen lo mismo que tú. Ya agarro mi camello y me voy, y se va al desierto. Y entonces así pues en estas zonas limítrofes del Imperio Romano es donde se fueron personas que no aceptaban las creencias que les querían imponer de los acuerdos que se hacían en el Imperio Romano. Entonces aquí, en esta zona, que era zona de fuera del Imperio Romano, entonces había variaciones diversas del cristianismo. Luego aparte estaban en convivencia con comerciantes de la India, también con los zoroastrianos y demás. Entonces este Mani agarró de todo y lo mezcló y formó una cosmovisión propia. Hay un libro muy bueno sobre su religión, se llama El Maniqueísmo, de la editorial Trota, los recomiendo. También hay otro de la editorial Trota, que son los textos de Mani, o sea, los textos maniqueos que han sobrevivido. Y esos, leí el primero. El segundo, el de los textos de Mani, ese como tal, lo empecé a leer y no lo pude soportar. Su rollo era muy de que literal estar vivo era un pecado para él, algo así. O sea, si tenías ganado, era malo, porque cada vez que un animal o un ser vivo se reproduce, la luz sigue atrapada en la cárcel de la materia. Entonces su idea era morir. Entonces todo lo que hacían era para morir. O sea, por eso se extinguieron. Ya no quedó nadie. Se acabaron todos muertos. Como que el compa sí tenía un problema. Agustín de Hipona estuvo en la religión de Mani antes de convertirse al cristianismo, y me parece que de ahí agarró esos rollos de que el pecado primordial, que luego el Muhammad pues no era como tal un mesías, sino un profeta, y tomó a Jesucristo como un mesías, ¿no? Esa es más probable que la conozcan. Este ya murió de viejo y se hizo un despapalle, como siempre que se muere el fundador de una religión, se hace un despapalle y acaban muchas guerras. Al-Mutanabi, yo creo que ya les conté, fue un poeta que dijo: no, pues si el Corán alega que es de origen divino por su belleza, pues yo hago poemas más bonitos. Entonces, bueno, eso es lo que yo creo. A mí me gusta imaginar que así pasó, pero no sé. He leído muy poca información de él. Es que como que casi no hay cosas traducidas al español que traten específicamente de él. Lo que he leído de él viene de otros libros de historia que no se centraban como tal en él. Las hizo de profeta, lo metieron en un calabozo durante unos 2 o 3 años, algo así, y luego ya salió y se puso a elogiar a los visires y a los monarcas y cosas así.
para que le dieran un reino, pero nunca se lo dieron. Luego iba por el camino y lo mataron con algunos asaltantes o algo así. Luego otro muy interesante, y búsquenlo, es una historia súper excéntrica. Aquí, este compa salió del Sacro Imperio Romano. Ya estaba Lutero y los protestantes, todo esto. Entonces Munzer siguió los rollos de Lutero, pero no para hacer una reforma religiosa, sino él, que tenía la idea de que ya iban a ser los fin de los tiempos, y entonces dijo, vamos a hacer una sociedad comunista. Pero la hizo muy a su modo. Organizaron carreras y juegos en los que se iban a reorganizar, a redistribuir toda la riqueza y todas las propiedades. Todo lo iban a tener en común. Y entonces organizaron juegos así. El que agarre las mujeres que le quepan encima y que pueda llevarlas hasta la meta, se casa con ellas. Y otro montón de juegos así, que la cosa es que se acabó convirtiendo en una cosa muy excéntrica, y pues lo metieron en una jaula, lo torturaron y lo mataron. Es un episodio de la historia muy extraño, muy interesante, se lo recomiendo, lo busquen. Yo lo leía en la historia de los judíos, no, fue en la historia del cristianismo de Paul Johnson. Este es el que leí en la historia de los judíos, el Shabbatai Zevi. Por estas fechas, en algún lugar de por acá, del Imperio Otomano, ocurrió que era un rabino. Se cree que tenía, algunos creen que tenía trastorno bipolar, porque le daban así como que episodios místicos de que se sentía así con paz, en comunión con Dios, y luego otros episodios de depresión. Entonces la cosa es que era rabino, estudiaba bien machín y todo, pero decía de vez en cuando, pues en algunos de estos episodios, en alguna hipomanía o en alguna manía, se ponía a decir cosas de Dios, del Mesías, o cosas así. Y creo que en alguna ocasión se le salió decir que él era el Mesías, no sé. La cosa es que el Shabbatai Zevi, viajó hasta Palestina a ver a un importante rabino, y tocó su puerta y le dijo, oye, vengo a que me ayudes a quitarme el demonio, ayúdame. Y el rabino que lo recibió le dijo, no, ¿sabes qué? Precisamente hoy soñé contigo. Tú eres el Mesías. Y entonces los dos se hicieron bien amigos. Y era como que así como se cuenta la historia de Moisés y Aarón, que Moisés pues no podía hablar, como que tenía algo en la boca o algo en la lengua. La cosa es que no podía hablar. Le pasaba algo. Entonces Aarón era el que hablaba por él. Entonces algo así ocurría. Era como que el Shabbatai Zevi, era el Mesías, pero otro, su amigo, el otro rabino, él era como que el teólogo que intentaba explicar por qué Shabbatai Zevi le daba depresión a veces, y por qué esto y lo otro. Entonces se formó la idea de que para explicar sus episodios de hipomanía o de manía, con sus episodios de depresión a veces, y como a veces hacía cosas buenas, súper buenas, así súper puras y demás, y a veces cometía pecados abominables, entonces, o decía cosas horribles. Entonces este teólogo se puso a decir, no, pues tal vez sea que la luz de Dios viene en dos formas, como una luz clara y una luz oscura, o algo así. Entonces, o un principio creador y un principio caótico, algo así se puso a explicar, tratando de explicar por qué el Mesías era como era. Y es que el Shabbatai Zevi incluso se casó con una prostituta. Pero esto no era exactamente algo extraño, porque también el profeta Oseas, que está en la Biblia, se casó también con una prostituta. Entonces era como que compa, el punto es que salió de la ortodoxia judía. O sea, imagínense que el Papa dijera un día, mira, encontré al Mesías, es de aquí. Y que luego pues se va al Shabbatai Zevi y le manda cartas a todos los judíos de todas partes del mundo y les dice, el Mesías llegó y voy a ir y voy a vencer al sultán del Imperio Otomano. Y entonces se fue hasta acá a Estambul.
Y se puso a reunir gente y antes de que, como que en cuanto se bajó del barco ahí en Estambul, lo metieron al calabozo. Y luego le dijeron, mira, ¿te conviertes al Islam o te mueres? Y entonces se convirtió al Islam. Entonces imagínense, pues luego toda la gente que le creyó, no se quedaron. Algunos se convirtieron también al Islam. Este teólogo que le seguía el rollo, que estaba tratando de explicar por qué hacía tonterías de vez en cuando, se puso a decir, no, pues es que la luz, esto, y se puso a inventarse esos rollos. La cosa es que después acabaron yéndose de viaje, creo que por estos rumbos, no me acuerdo exactamente dónde. Pero la cosa es que se fueron de viaje y allá se quedó el Sabbatai Zevi con su amigo. Y luego el Sabbatai Zevi se murió. Y luego es como de, no, y el Mesías que iba a traer el reino para los judíos y que el reino de paz y se murió. Y quedó vivo el teólogo y dijo, no, es que no se murió, se fue al cielo. Y allá en las estrellas está haciendo cosas y tenemos que hacer cosas para que regrese. Sé que no está bien reírme de las creencias de la gente, pero es que sí, no puedo evitar. Se me hizo muy chistoso eso. Luego Jacob Frank, este compa, dijo que era la reencarnación de Sabbatai Zevi. Y comenzó a organizarse por estos rumbos, por aquí, en algún lugar de estos rumbos. Y luego el Theodor Herzl era ateo. Es lo interesante, es lo más interesante de esto, porque esta es la parte que ya toca con cosas actuales. El Theodor Herzl era de Alemania. Uno de sus hijos se atendió con Sigmund Freud. Y es que el pobre Theodor Herzl arruinó, destruyó su vida y destruyó la vida de su familia en el intento de conseguir un estado para los judíos. Era ateo y quería integrarse a la sociedad alemana, pero no lo dejaban. Los prejuicios y el racismo que tenían, el antisemitismo que tenían contra los judíos en ese tiempo, pues era brutal. Entonces, aunque se convirtieran es algo que también pasó en España, aunque se convirtieran al cristianismo, al catolicismo, lo que sea, seguían tratándolos mal y viéndolos sospechosos, como, es que se convirtió nada más porque sí, pero finge, en realidad no es de los nuestros. Entonces el racismo que tenían era brutal. Entonces finalmente el Theodor Herzl, después de intentar integrarse y hacer que otros judíos también lograran integrarse a la sociedad, o sea, él mismo escribía cosas en contra del judaísmo porque quería mostrar que se había integrado a la sociedad alemana, pero no lo aceptaron, no lo dejaron, siempre lo siguieron criticando, seguirán haciendo masacres de judíos ahí y demás. Y entonces luego dijo, no, pues es que no nos van a dejar en paz nunca, entonces tenemos que fundar nuestro propio estado en algún lugar, sea que creamos o no, tenemos que fundar nuestro propio estado. Entonces comenzó a reunirse con gente, comenzó a organizar cosas y demás, comenzó a enviar cartas para todos lados y escribió un documento de cómo sería la sociedad de los judíos y demás. Fue a buscar inversionistas y demás. Y por estas fechas en específico en las que él vivía, el antisemitismo había llegado a un punto en que andaban haciendo masacres para todos lados, para allá y para acá, en especial en Rusia, en ese tiempo. En España ya los habían expulsado hace tiempo por los tiempos del Sabbatai Zevi y muchos se fueron desde aquí para allá y demás. Entonces el Theodor Herzl finalmente y de su propio bolsillo consiguió traer un montón, hacer congresos de judíos de todas partes del mundo, y él les pagaba para que fueran todos vestidos de traje. Y entonces ya con una cantidad enorme, pues enviando cartas y todo lo demás, pues todos los países de Europa que detestaban a los judíos y hacían masacres de judíos cada fin de semana o algo así, pues dijeron, no, pues mira, ¿sabes qué? Decían los reyes, pues eso de que a mí, esa idea de que los judíos se vayan de mi país, me parece muy buena. Entonces los mismos antisemitas comenzaron a decir, no, pues es que sí, ¿no? Hay que financiarles ahí para que se hagan un estado, para que se vayan de esta ciudad, para que se vayan de aquí, porque no los queremos. Entonces, ya que vieron que estaba juntando un montón de gente y que había varias personas apoyando su idea, hasta los mismos que lo habían rechazado, los judíos ricos, también le apoyaron con dinero y ya. Entonces su proyecto fue fundar
el Estado de Israel aquí en Palestina. Entonces finalmente los judíos consiguieron permiso de mandar un montón de gente para allá y eventualmente acabaron creando el Estado de Israel aquí. Pero bueno, pues el punto es que Theodor Herzl, él como tal, creo que no se proclamó Mesías. Sin embargo, como él estaba organizando todo eso, todos estos congresos para formar un estado y demás, en el primer congreso lo recibieron diciéndole en hebreo, ¡que viva el rey! Y cosas así. Y la gente cuando lo veía le contaba a los demás y les escribían cartas y, oye, vi al Mesías, es un doctor, se viste así, tiene barba, etcétera. Y así, pues, o sea, la gente en su época decían, Theodor Herzl es el Mesías, porque es el que está organizando que regresen a Israel. Entonces, él como tal no se decía, pero los demás sí decían que lo era. Y es lo curioso, porque era ateo. O sea, hasta antes, en el mismo primer congreso que hubo, tuvieron que recordarle cómo se hacían ciertos ritos, ciertos rituales, porque ya no se acordaba, porque no los hacía. Entonces, eso es una cosa interesante, porque el Estado de Israel, aunque es de Israel, pues fue fundado por ateos. Entonces, fue por judíos, pero por judíos ateos.